Todos que tomen asiento. Vamos a arrancar, por favor, que les pedimos que se ubiquen en alguna de las sillas blancas, que hay suficiente espacio. Así que agradecemos la colaboración, por favor, a todos. Les pedimos también silenciar y tener la distancia sanitaria correspondiente. Vamos a arrancar en breve. Juan, cuando quieres. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a quienes están aquí presentes en este pabellón tecnológico. Gracias a Mauricio, que fue, como lo Pilar lo agradecía hace un instante, quien llevó adelante la organización de todo esto. Gracias a quienes concurren y a quienes también obviamente nos van a estar apoyando justamente en lo que es esta jornada de hoy, una hora de trabajo, de intercambio. Por supuesto también el agradecimiento a todas las autoridades y a los productores que están presentes hoy aquí y que están siguiendo además la transmisión a través del canal de YouTube de la Asociación Rural de San José. Exposición número 76, que es un gran desafío obviamente para toda la organización por el momento en el cual toca llevar adelante esto. Y bueno, vamos a comenzar con este panel que se denomina Coyuntura Económica Departamental y Nacional. Están ahí sentados al lado mío, hacia mi derecha, la economista Ileana Perazza de la Comisión Nacional, de la Cámara Nacional, de Comercio y Servicios del Uruguay y coordinadora del Observatorio Económico de San José. Está el señor Julio César Lestido, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Está también el doctor Gonzalo Valdés, vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay. Y está el economista Aldo Lema, del Grupo Asesor Honorario del Observatorio Económico. Esto va a ser una charla que vamos a tener de intercambio de 1 hora aproximadamente. Así que ya vamos a ir comenzando, si les parece. Vamos a tener ahora una breve introducción de la coyuntura a nivel nacional. Vamos a tener 2 panelistas en este sentido. Por la situación del agro va a hablar el doctor Gonzalo Valdés. Y por la situación actual del comercio y servicio, el señor Julio César Lestido. Tienen unos 5 minutos cada uno y si le parece comenzamos por el señor Julio César Lestido dando una breve introducción de la coyuntura a nivel nacional, en este caso de la situación actual del comercio y el servicio. Muchas gracias, buenas tardes. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿se me oye bien así o más o menos? Bueno, ahora sí. Vamos al ejemplo. Yo soy víctima del COVID, fui víctima del COVID, fui de los primeros casos que se presentaron en el Uruguay y bueno, por suerte ya me he hecho no sé cuántos estudios, generé anticuerpos, pero bueno, hay que cumplir las normas y es bueno que así sea. En primer lugar, como les dije, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecerle a la Asociación Rural de San José, agradecerle al Centro Comercial Industrial de San José por habernos invitado, a mis queridos amigos y panelistas, Aldo Lema, al doctor Gonzalo Valdés y a Ileana que está acá. Les confieso que hoy la escuchamos por radio por primera vez y llegué a la Cámara y todos, está hablando Ileana, economista de la Cámara, y la verdad que se desempeñó de forma excelente, así que tenemos una excelente profesional con muy buen futuro dentro de la Cámara, gracias a Dios, y nos va a permitir seguir desarrollando las actividades que estamos desarrollando hoy. Bueno, ¿qué les puedo comentar con respecto a cómo nos afectó y nos está afectando la pandemia? Yo me voy a referir a lo que es el efecto en el sector comercio y servicios, y evidentemente hay una persona con una capacidad y con conocimientos muchísimo más amplios que los míos, como es el de Aldo Lema, para poder profundizar en el tema de los números, pero simplemente comentarles algo. Situemos al país prepandemia, o sea, finales de 2019, cómo estaba el sector comercio y servicios, cómo estaba la economía nacional y cómo veníamos desarrollándonos hasta, digamos, el día clave que fue el 13 de marzo. Debemos reconocer y ser claros que la situación por la que venía atravesando el sector comercio y servicios
hasta diciembre de 2019 no era buena. Ya veníamos con una caída de la economía nacional del orden del 2.4 allá por el 2018, el 1 y algo un poquito en el 2019. Y las perspectivas de crecimiento para este año era cero. El país no iba a crecer. Y nosotros no estábamos, el sector comercio y servicios, que es uno de los sectores más pujantes de la actividad nacional. Para que ustedes tengan una idea, el sector comercio y servicios emplea aproximadamente a 1.100.000 personas, 1.080.000 del sector privado, de la actividad privada, de los empleados privados del país. 1.080.000 corresponden al sector comercio y servicios. O sea, tiene un impacto muy grande en el desarrollo de la economía. Veníamos con una actividad, como les decía, decayendo en forma muy importante, producto de una cantidad de cosas, pero que ya habíamos venido denunciando hacía tiempo. ¿Cómo nos agarra la pandemia? Bueno, el 13 de marzo estábamos frente a un nuevo gobierno con expectativas, con la idea y con la ilusión de trabajar y bueno, que se puedan escuchar los reclamos que nosotros, los planteos que nosotros veníamos haciendo, y lamentablemente el 13 de marzo se paró el país. Yo voy a poner un ejemplo, yo vengo del sector automotriz. Esto es como que viniéramos a 50 kilómetros por hora con el auto y de repente se paró. El auto se paró y nos bajamos y empezamos a empujar el auto. ¿Por qué digo esto? Porque nos seguimos moviendo en forma muy lenta, pero nos seguimos moviendo. Y esto creo que es lo más importante. La economía se paró y el sector comercio y servicios se frenó totalmente. Para que ustedes tengan una idea, el 60% de las empresas del país cerraron o se vieron obligadas a enviar a su gente a seguro de paro. El 60% de las empresas pararon, lisa y llanamente. Entonces, eso fue un efecto muy grande y con una gran incertidumbre hacia dónde íbamos. Hablábamos a nivel de las cámaras, en nuestras propias empresas, hacer proyecciones, prepararnos ¿para qué? Para lo que no sabíamos qué iba a pasar, cuánto iba a durar. Y fíjense en que veníamos con una etapa de prácticamente, bueno, Aldo podrá corregirme después, pero veníamos con números de aproximadamente hasta el 15 de marzo, veníamos con 8.000 solicitudes de seguro de paro y nos pasamos del 13 de marzo al 13 de abril-marzo, aproximadamente a 80.000 y llegamos a números de casi 100.000 para después aumentar casi a 200.000. Imagínense lo que fue eso. Eso significó parar la economía. Y eso evidentemente generó un trastorno y una incertidumbre muy grande, como les decía, a nivel de las empresas. ¿Qué hicieron las empresas? Dijeron, tenemos que ganar tiempo. Y lo más importante, y creo que es un dato importante, de las solicitudes de paro o de las solicitudes al BPS, ya sea por reestructura o por despido o por suspensión de trabajo, que son básicamente las tres categorías. La más importante, casi el 78% o un poco más, fueron solicitudes de paro. Las empresas dijeron, tomemos espacio, resguardémonos, no sabemos lo que va a pasar, no tomemos más medidas que generar una especie de suspensión. Y eso fue lo más importante y lo más relevante. Era muy difícil predecir y sigue siendo, por ahora, si bien las cosas están mejorando, pero para que ustedes tengan una idea, el segundo trimestre del año, abril, mayo, junio, la caída del PBI era del 10%. Es una caída enorme. Y acá Aldo después lo puede corroborar, pero no se conoce datos de una caída tan grande en la economía nacional desde que hay registros. El sector comercios cayó un 30%. En la crisis del 2002 habíamos caído un 23%. Acá caímos un 30%. Esto fue un golpe enorme. Muchas de las empresas tuvieron que aprender a reciclarse, a buscar otras alternativas. Había grandes stocks en las empresas, había que ver cómo nos manejábamos. Fue un impacto que sin duda movió toda la estructura empresarial del país. Y hubieron sectores que cayeron todos los sectores, salvo el de comunicaciones, que evidentemente empezamos a trabajar en las casas, a utilizar más los medios tecnológicos. Las transferencias de datos fue lo que hizo que fue el sector que caminó, el único sector prácticamente.
Después, paulatinamente y gracias a la política y al liderazgo que tomó el gobierno con respecto a esto, nos pudimos ir insertando de a poco en la economía. Pero en definitiva, y para ir terminando, estamos caminando, venimos caminando bien. Fíjense que son hechos que el Uruguay ha marcado. El Uruguay está siendo reconocido por cómo ha manejado la pandemia. Acá tú que estás en la Asociación Rural, yo creo que no hay ninguna otra exposición ganadera en Sudamérica que se haya hecho en plena pandemia, fuimos la primera. Hoy le mandé una carta de felicitaciones al señor presidente de la Asociación Rural por el excelente manejo de lo que fue las medidas sanitarias. 300 test se hicieron aproximadamente, 0 resultado positivo. Eso es una felicitación, reconocimiento a todo el campo nacional por el comportamiento que han tenido. Realmente, eso que podría generar una incertidumbre demostró una vez más que manejando las cosas con profesionalismo, con responsabilidad, el Uruguay ha dado otro paso más importante. A los pocos días, por decirlo así, a los pocos meses, entramos en un acto electoral, más de 2 millones de personas se movieron en todo el país. Tenemos que esperar los resultados todavía, pero todo indica que las cosas vienen caminando. O sea que nosotros vamos a llegar, la expectativa del comercio es que este año caiga un 15%, ¿ah? Y salgamos de ese 30 a un 15%, pero la recuperación yo no la daría en forma de V como se planteó, sino en una especie de tilde, así lo estamos viendo nosotros, en una caída vertiginosa, pero con una especie de levantada o recuperación un poco más pronunciada, pero recuperación, tampoco es en forma de U, con una base prolongada, eso es lo que nosotros estamos viendo a nivel de nuestra Cámara, pero en definitiva, gracias a varias medidas que tomó el gobierno, gracias al sistema, a las instituciones fuertes y sólidas que tenemos nosotros, gracias al bajo nivel de informalismo que tenemos, que si bien lo hay, es lo que nos ha permitido a ir paliando esta situación, gracias a la herramienta que tenemos en el Uruguay, que es el seguro de paro, a esa invención, a ese invento que tuvo el gobierno, excelente invento del seguro paro parcial, nos ha permitido ir cambiando la situación. Voy a dejar por acá, creo que sirve como introducción. Sí. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Julio César Lestido. Ahora, dando un panorama sobre la situación actual de comercio y servicio, ahora vamos a tener un panorama también con el doctor Gonzalo Valdés, pero de la situación actual del agro. 5 minutitos, Gonzalo. Hola. Bueno, perfecto, muchas gracias. Primero que nada, un agradecimiento muy grande a la Asociación Rural de San José, que nos haya invitado. Y bueno, a todos ustedes que estamos formando este panel. Y gracias, Julio, por la referencia a la Asociación al Prado, nuestra. Pero también es un ejemplo que se está replicando en todo el país. Incluso acá estamos en otra de las exposiciones que se está haciendo con los grandes desafíos que tiene. Y bueno, es una demostración más del país en el cual vivimos, en el país en que la gente es responsable, se sabe cuidar y sabe cuidar a los demás. Así que muchas gracias a ustedes también por seguir convocando estos eventos. La situación del agro en una situación de pandemia como esta, bueno, ya sabemos lo que hemos sufrido todos los países, pero en un país que además tiene un desempleo en torno del 10%, o sea, Aldo después me corregirá los números, una línea de pobreza que ha ascendido, está en el 8 y largo %. Pone al agro en una situación de gran desafío. ¿Por qué? Porque el agro es un país exportador de materias primas, tenemos el 70% de las exportaciones y es la vía más importante de ingreso de divisas al país. La industria, comercio y servicios sufrió, como nos acaba de explicar Julio, y el turismo, ni que hablar, que es otra de las fuentes importantes de que entren recursos al país, también está prácticamente paralizada y bueno, no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar esta temporada de verano. Entonces el agro agarra, digamos, esa punta de lanza con esa fuerza de tratar de sacar el país adelante. Pero por supuesto que también por la crisis sanitaria por un lado, tiene ciertas dificultades. A veces los mercados internacionales fluctúan,
hemos tenido alguna experiencia en este tiempo de problemas logísticos, problemas de consumo desde el exterior. Realmente digo, hay cierta incertidumbre de los mercados que a veces mejoran un poco, pero a veces justo por algún foco del virus también generaliza un problema de funcionamiento de la cadena exportadora. También tenemos otro tema importante que es, estamos sufriendo una sequía bastante importante durante todo este año. El departamento de San José lo ha sufrido, así que también ha tenido repercusiones importantes. Endeudamiento. Hablamos del endeudamiento del sector agropecuario, estamos hablando de más del 70% del PBI sectorial, o sea, es un endeudamiento muy, muy importante. Y como siempre, morimos en el tema de la competitividad y la rentabilidad. La competitividad realmente está en una situación que nos aprieta mucho. Entendemos el espíritu de la ley del proyecto de ley de presupuesto que tiende a no gravar, pero se enfoca en algo que entendemos correcto a bajar el déficit fiscal. Creo que por ahí va parte de la solución para que el agro pueda funcionar, bajar el déficit, bajar los costos, porque si bien no pretendemos que haya rebaja de impuestos por el momento, sí pretendemos que haya un ahorro en costos, una rebaja en costos en todos los sentidos. O sea, tenemos combustibles, electricidad, bueno, insumos, todo ese tipo de cosas que sabemos que nos impactan y se impactan fuertemente. Así que el agro, en definitiva, está asumiendo un gran desafío en esta época y, bueno, dispuestos porque el productor agropecuario siempre sabe responder y asume su carácter de líder cuando tiene la oportunidad. Se le da un lugarcito para que entre a invertir y trabajar, va a invertir y trabajar y va a generar más empleo, que dentro de también es las cosas más importantes. Mejorar el empleo en cantidad y en calidad. Muchas gracias. Perfecto. Así teníamos un panorama entonces sobre la situación actual del agro por parte del doctor Gonzalo Valdés y la situación actual de comercio y servicio por parte del señor Julio César Lestido. Ahora le vamos a pedir a la economista Iliana Peraza presentar dos disparadores a nivel departamental, sobre los cuales también después les vamos a pedir comentarios al economista Aldo Lema y al señor Julio César Lestido en lo que tiene que ver con comercios y servicios, y a Gonzalo Valdés en lo que tiene que ver con el tema agro. Así que, Iliana, adelante la presentación de los dos disparadores. Bueno, primero reitero el agradecimiento de Julio, de Gonzalo. Muchas gracias a la Asociación Rural por la invitación y al Centro Comercial de San José. El micro, Iliana, el micro más de frente. Perdón, ¿ahí se escucha bien? Sí. Bueno, y acá lo que les traje son algunos indicadores que surgieron del primer observatorio de San José. Este observatorio, la encuesta se realizó en los meses de marzo y abril a empresas maragatas, pertenecientes socias de las diferentes gremiales del departamento. En este caso, el observatorio está conformado por la Asociación Rural de San José, el Centro Comercial Industrial de Libertad, el Centro Comercial Industrial de San José, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez y con el apoyo de la Intendencia. Bueno, acá como vemos son algunos indicadores del sector comercio y servicio. Lo que intenta hacer el observatorio sobre todo es generar estadísticas a nivel local para la toma de decisiones. En este caso se intenta preguntar no solo lo que sucedió en el pasado, por ejemplo, en la ola que se preguntó en marzo y abril, se preguntó sobre la performance o el desempeño de las empresas durante el año 2019, sino que también se intenta un poco recabar perspectivas y expectativas, como para tener una foto completa de la situación, ¿no? ¿Qué pasó, pero qué se espera que se pase en el sector productivo departamental? Acá lo que vemos, se les preguntó a los empresarios cómo habían evolucionado sus ingresos brutos en el 2019 respecto al 2018. Como vemos, los socios del Centro Comercial de Libertad indicaron que el 37% de sus empresas habían disminuido sus ingresos y en el caso de las empresas de San José, ese guarismo llegó casi al 50%, ¿no? Cuando se les preguntó, bueno, para entrar un poco más en detalle, para conocer las causas de por qué había sucedido esto, la mayoría de las empresas, en el 73, o sea, 6 o 7 de cada 10 empresas
según la gremial correspondiente, contestaron que eso se debía a un descenso de sus ventas, ¿no? En definitiva, lo que estaba sucediendo, insisto que esto se preguntó sobre el año 2019, la pandemia todavía no había llegado al país. En definitiva, lo que estaba sucediendo era un descenso de la demanda, ¿no? Un descenso del consumo. Otra de las variables importantes, no solo a nivel nacional, pero particularmente en el sector comercio y servicios, como mencionaba Julio hoy, es el empleo, ¿no? Aquí se les preguntó a las empresas del sector comercio y servicios, Maragatas, si habían contratado personal durante el segundo semestre de 2019. Y como ven, 8 de cada 10 empresas no habían contratado nuevo personal. Y obviamente que esto está muy relacionado a la diapositiva anterior, ¿no? Al nivel de ventas. Si yo tengo una empresa, mis ventas disminuyen, yo voy a estar más cauta a la hora de analizar mi función de costos, ¿no? Mis costos. Esto repercute inevitablemente en la generación de fuentes de trabajo. Relacionado a esto, como le comentaba, con los costos, se le preguntó otra vez, para tener un poquito más de detalle y tener la foto completa de la situación, ¿cuál de todos los costos fijos tenía mayor peso en su empresa, ¿no? Y como ven ahí, la mayor cantidad, el 41% de las empresas respondieron que era BPS. Y no es lo mismo que sueldos, ¿no? Son cosas distintas, no estamos hablando de sueldos, estamos hablando de aportes patronales. Bueno, esto por un lado por el sector comercio y servicios. Pasando al sector agropecuario, un poco lo que se vio fue justamente esta idea de si al agro le va mal, al comercio le va mal, ¿no? Los datos de la primera ola del observatorio confirmaron en cierta medida esta idea. Y ahí lo que vemos son la cantidad de empresas por caja de aporte. Son datos que nos brinda BPS, ¿bien? Y ahí lo que vemos son la cantidad de empresas desde abril 2017 hasta abril 2020. Y creo que la gráfica lo dice todo, ¿no? Si hacemos la comparación de abril 2017 contra abril 2020, vemos que hay 210 empresas menos de caja de aporte rural en San José. Estamos hablando de empresas Maragatas. ¿Bien? Esto obviamente que se puede ver a múltiples causas, ¿no? Puede haber sucedido que la empresa tuvo que cerrar porque la rentabilidad no le daba, puede haber sucedido que se pasó al sector informal, puede haber sucedido que cambió de rubro, que cambió de giro, pero más allá de todas las particularidades, es evidente que hay un cierto problema de rentabilidad en el sector que está haciendo que muchas empresas se queden en el camino. Bueno, y un poco como les comentaba hoy, no solo para tener los datos estadísticos de lo que sucedió, sino también para saber qué va a suceder, qué esperan los empresarios maragatos del sector productivo departamental, se les preguntó a empresas agropecuarias cuáles son sus perspectivas de ingreso para el cierre de 2020, es decir, al cierre de 2020, cuando termine el 2020, ¿usted cree que sus aumentos van a aumentar, disminuir o mantenerse igual respecto al año 2019? Ahí vemos que 7 de cada 10 empresas u 8 de cada 10 empresas, dependiendo de la gremial, respondieron que esperan que sus ingresos sean menores o iguales respecto al año 2019. Bueno, un poco estos es una foto de todos los indicadores y estadísticas que se generan en el Observatorio Económico, específicamente en la primera ola. Para que tengan una idea, el informe de la primera ola son más de 90 páginas. Pero un poco la idea que queda en la conclusión final era un poco lo que ya venían comentando, ¿no? Que el sector productivo en su totalidad, no solo San José, venía presentando ciertas señales de complejidad o fuertemente impactado desde antes de la llegada de la pandemia, ¿no? Entonces queríamos saber, preguntarle a Gonzalo, a Julio y Aldo una visión más general, cómo ven estos datos desde sus sectores correspondientes y cómo creen que tenemos que avanzar para atravesar esto. Si te parece, Eliane, comenzamos por el economista Aldo Lema para que nos dé un panorama sobre lo que él vio en primera instancia sobre comercios y servicios, y después de Aldo enseguida le pedimos a Julio César Lestido que nos dé un comentario sobre ello. Capaz que ya hablas de los dos sectores, servicios y también la parte de agro. Adelante, Aldo. Bueno, muchas gracias a la Asociación Rural de San José por la invitación. Muchos amigos acá, es mi lugar en el mundo, así que me siento como mi primera casa, por supuesto.
quiero, antes de hacer un par de comentarios de titulares, porque no hay mucho tiempo, reconocer y transmitir un poco la importancia que tiene este esfuerzo de desarrollar el Observatorio Económico de San José. Ileana se ha plegado a este proyecto, Mauricio Ronchi lo ha impulsado, desde la Cámara Nacional de Comercio hay un apoyo, digamos, también de las otras iniciativas parecidas que se están desarrollando en el resto del país. Y un par de titulares que me parecen bien importantes tienen que ver con hoy la importancia de recolectar datos, por un lado, y también recolectar percepciones en forma científica como para poder luego hacer buenos análisis, hacer buena interpretación, hacer buenas políticas públicas y evidentemente tener un seguimiento a lo largo del tiempo de cómo son esas tendencias. En general, hoy hay escasez de datos locales. En general, nosotros los economistas nos concentramos mucho en lo macro y falta información de los departamentos y falta información local. Me parece que hay que apoyarlo porque además de las políticas públicas y además, digamos, de mejorar los diagnósticos, le permite al sector privado tomar mejores decisiones. Entonces me parece que eso es algo bien importante. Y lo otro que me parece muy importante es que, como aparecen los logos por ahí, todas las gremiales de San José o la mayoría de las gremiales de San José lo estén apoyando. A mí me parece que a nivel nacional ha habido una buena experiencia, que es la experiencia de la Confederación de Cámaras Empresariales, que al final obligó, digamos, a las distintas cámaras a recolectar información, a recolectar análisis y hacer políticas públicas más bien consensuadas por el interés general, no necesariamente para un sector o para una gremial en particular. Al final obliga a cierto consenso y me parece que eso, aterrizado ahora a la realidad local, es algo muy valioso y por lo tanto desde los economistas del departamento, los que hemos estado vinculados a la ciudad o al departamento en su conjunto durante muchos años, muchos que han nacido acá, otros como yo que simplemente soy adoptivo, me parece que nos pareció, digamos, relevante apoyar esto y ayudar, digamos, en el emprendimiento. Respecto al análisis de la situación, yo creo que lo que presentó Ileana describe bastante bien, junto con lo que antes tanto Julio como Gonzalo hablaron de los sectores, lo que era la situación hasta el año 2019 y lo que luego, digamos, decantó con la pandemia. Claramente anticipábamos para 2020 una especie de tormenta perfecta con todos los vientos en contra. El viento desde fuera de la región, el viento de Brasil en contra, el viento de Argentina en contra, nuestros propios problemas que se habían acumulado durante varios años. Era como la tormenta perfecta, yo dije en la Expo Rural de Montevideo el año pasado, en agosto, septiembre. La tormenta perfecta. Ahora, lo que no imaginábamos que esa tormenta perfecta iba a tener, digamos, un viento aún más terrible que era el de la pandemia. Dicho eso, y parado primero de la perspectiva del agro, creo que hay un conjunto de señales cautelosamente optimistas del panorama que viene, fundamentalmente en términos de precios de materias primas, precios de productos básicos, impulsados por la reactivación global e impulsado porque China ha logrado manejar bastante bien el virus y sigue siendo el motor de la economía mundial y está retomando ya definitivamente en forma de V corta. China ha recuperado, cuando se conozcan la próxima semana los datos de producto del tercer trimestre, vamos a confirmar que recuperó el nivel de actividad que tenía antes de la pandemia. O sea, China es el motor más relevante que tenemos para el agro y nos está ayudando. El dólar globalmente parece haber terminado un ciclo de fortalecimiento a nivel mundial y ha empezado a debilitarse. Eso a primera vista a veces para el sector agropecuario, para algunos sectores que exportan, parece como una mala señal, pero la verdad es que si uno mira un poco detrás, eso es parte de lo que está impulsando los precios de las materias primas, que la soja hoy esté casi en $400, que haya repuntado la leche en polvo a $3.000, que empiecen signos incipientes de recuperación en los precios de la celulosa, que veamos, digamos, estabilización en otro sector, en otros rubros, tiene que ver con
el mundo creciendo un poco más rápido y obviamente con este dólar un poco más débil después de 7, 8 años que se fortaleció en todas partes. Entonces hay ahí una primera señal, me parece que hay que tomarla como cautelosamente optimista. Es decir, el viento desde fuera de la región, que estaba tan en contra, parece estar tornándose un poquitito más favorable. Por supuesto que hay 2 o 3 factores de incertidumbre, como mencionaba Julio, que son muy relevantes. O sea, el primero es la propia pandemia. O sea, hasta ahora el mundo ha manejado con problemas, con dificultades, todo lo que ha ocurrido, pero hay avances científicos que nos permiten ser un poquitito más optimistas a medida que va avanzando el tiempo y que los desarrollos antivirales, las vacunas, etcétera, empiezan a estar más cerca en el horizonte. El segundo factor es la elección de Estados Unidos. Faltan 3 semanas, no sabemos exactamente cómo va a decantar el resultado y los 2 o 3 meses de transición eventual que pudiera haber desde el punto de vista político. Hoy, digamos, parece Biden ser el próximo presidente de Estados Unidos, pero todo puede cambiar, hemos tenido sorpresas en el pasado. Si ese escenario fuera factible de consolidarse, de que los demócratas volvieran al gobierno, es esperable que esta rivalidad China-Estados Unidos, esta hostilidad de estos 3 años que nos ha golpeado en los precios de las materias primas, en los precios de los productos agropecuarios, se suavice un poco también. O sea, que haya en algún sentido un escenario un poquitito más favorable de relaciones entre China y Estados Unidos. El tercer factor de incertidumbre es más regional para nosotros y es Argentina. Es decir, de los vientos que me mencionaba, el de fuera de la región, reactivación mundial, segundo, precios de materias primas, tercero, condiciones financieras, tasas bajas, etcétera, nos juegan a favor, nos están empezando a jugar a favor. Eso ayuda a Brasil. Voy a poner un titular solo de Brasil. Mi mirada con Brasil es también cautelosamente optimista. Brasil ha logrado, digamos, estabilizar la economía y está empezándose a recuperar y probablemente su moneda se iría apreciando y eventualmente también a la larga, digamos, vamos a tener un Brasil que nos va a ir ayudando. Y la incertidumbre principal está en Argentina, después la podemos profundizar. No tenemos desde ahí un panorama muy optimista, por supuesto, al contrario, probablemente nos va a golpear durante el próximo año todavía y la incertidumbre hacia adelante es enorme. Para cerrar, diríamos que a modo de síntesis, creemos que estamos empezando a tener una recuperación gradual que empezó en mayo, como un poco mencionaba Julio o insinuaba Julio. Esa recuperación en algunos sectores está siendo más significativa, en otros está siendo más lenta, sobre todo aquellos sectores como el turismo, comercio, etcétera, más vinculados, digamos, a flujos de personas de la región, que obviamente van a estar muy golpeados por un tiempo más largo. Pero es una recuperación, al fin, va a ser una recuperación gradual. El desempleo probablemente tenga una tendencia a la caída también muy gradual. Tenemos un problema que viene de atrás, más el problema que se generó, digamos, durante este año. Por lo tanto, hay mucha mano de obra para absorber. Y por lo tanto, ese escenario de recuperación del empleo puede no necesariamente traducirse en una caída en la tasa de desempleo, digamos, tan rápida como podría haber sido en otras circunstancias. Y desde el punto de vista de las políticas públicas, creo que por un lado tenemos un marco de política fiscal, un compromiso del presidente de la República, que eso me parece importante, no es un compromiso de la ministra, ni es un compromiso del equipo económico, es un compromiso del presidente de la República de ir reduciendo el déficit. Quizás ahí tendrá que ir haciendo la sintonía fina respecto de las condiciones económicas que se está enfrentando, que combinado, digamos, con un cambio en la perspectiva respecto a la inflación, que se ha ido internalizando en los agentes económicos hacia una menor inflación en el mediano plazo, ha permitido ir bajando las tasas de interés. Hoy podríamos decir que Uruguay, por primera vez en mucho tiempo, está teniendo políticas algo contracíclicas. Quizás no son todo lo contracíclicas que tiene Perú, que tiene Chile o que tienen otros países en el mundo de capacidad de desarrollar, pero
estamos con la tasa de interés a un día, el 4,5% nominal. Eso no lo habíamos visto en mucho tiempo y eso debería en algún sentido arrastrar al resto de las tasas de interés y por lo tanto también tener un impacto en el crédito, sobre todo en ese crédito que es tan necesario de renovar a futuro. Segundo, el déficit fiscal aumentando todavía es una política contracíclica, es decir, que el déficit suba de 5% a 6,5%, 7% este año significa que por ese lado hay cierto impulso que inevitablemente, en la medida que la economía se va recuperando, va a haber que ir recogiendo o va a haber que ir normalizando. Muy buenas tardes a todos. Desde el punto de vista de la política cambiaria, muchas gracias, que es un tema que por tiene que ver estar fundamentalmente con las tasas de interés, esta consistencia mayor de las políticas públicas en algún sentido le permitiría, digamos, que apoyar un tipo de cambio algo más competitivo, digamos, de lo que ha sido la situación en el último tiempo. Con todo, respecto al agro, no hay que perder de vista de que la mejora en precios que estamos empezando a observar puede ser un factor que me parece cambie el ciclo que traíamos en estos últimos años, sobre todo ese ciclo que cambió en el 2014 y que tuvo 6 años de precios muy deprimidos. Probablemente estamos en un escenario gradualmente más favorable. Me extendí un poquito, pero no pasa nada. Algunos de los temas que pueden quedar pendientes los retomamos después. Bien, perfecto. Gracias, Aldo. Le vamos a pedir a Julio César Lestido que, bueno, justamente sobre los indicadores que presentó Ileane nos haga un comentario y después le vamos a pedir también a Gonzalo Valdés. Gracias. Bueno, yo creo que es muy poco lo que puedo agregar a lo que acaba de decir Aldo y viendo los indicadores, la pregunta es cómo podemos salir de esto y bueno, me sumo a las palabras de Aldo. Yo soy un tipo, trato de ser lo más práctico posible y quien dice las cosas importantes, sumarme a ellas y no inventar. Yo creo que el trabajo en conjunto es la salida, sin duda, de acá. Cuando hablo del trabajo en conjunto es lo que ha reflejado hoy el observatorio, es el trabajo de todos los sectores, el sector privado y el sector público, junto con los profesionales que son los que elaboran las estadísticas, son los que hacen los análisis de la información. Para todo empresario tener información es fundamental, pero tener información sin saberla procesar, sin tener en el medio al profesional que nos ayude a resumir, a analizarlas y nos dé las recomendaciones, es muy difícil poder tomar las decisiones. Por eso estos observatorios que ya San José es uno de los 7 que ya hemos lanzado a nivel nacional con la Cámara de Comercio y Servicios. Permítanme decirles y abrir un pequeño paréntesis, la Cámara de Comercio y Servicios tiene más de 152 años de vida, fue fundada ya por el año 1867. Para que tengan una idea, el Uruguay como Uruguay nace en 1830, 1867 ya estaba la Cámara de Comercio funcionando, había otro intento anterior que después se transformó en la Cámara de Comercio, y bueno, desde ahí hemos venido acompañando todo el proceso económico del país y de crecimiento. Entonces, eso significa que nosotros tenemos aproximadamente alrededor de 15.000, un poco más de 15.000 empresas directas o indirectamente ligadas a las cámaras. Eso es lo que nos obliga a nosotros a generar el compromiso de estos observatorios que hemos desarrollado, parte la Cámara y parte cada departamento, todos los actores de cada departamento han trabajado en forma activa, muy importante, no solamente desde el punto de vista físico, poniendo ideas, ingenio, cabeza, pienso, sino también desde el punto de vista económico y que permitieron arrojar estos datos que hoy estamos viendo acá. Yo estaba viendo acá hoy que el 85%, entre el 85% del sector ocupado de San José es el sector privado. O sea, todas las personas, entre el 85 y el 90% de las personas que viven en San José trabajan en el sector privado. Y tengan una idea, para que tengan una idea, desde marzo a junio de este año, en efecto de la pandemia, fueron 6.000, casi 7.000 solicitudes de seguro de paro que se hicieron acá en el departamento. Entonces, ¿cómo podemos salir adelante? Aldo ya dio algunas puntas
Y nosotros lo que decimos es, para nosotros es fundamental y el motor generador de la salida es que la empresa privada se pueda desarrollar. La empresa privada tiene que tener las condiciones para que vengan las inversiones, y cuando vienen las inversiones se genera crecimiento, y si se genera crecimiento se genera trabajo, y por ahí tienen que estar dadas las condiciones, y tiene que haber un ambiente favorable para que la empresa se pueda desarrollar. Muchos pueden estar pensando de lo que se habla de la rentabilidad, recién Gonzalo hablaba de la baja rentabilidad, uno está pensando lo que quieren los empresarios, los productores o lo que sea es tener mayor rentabilidad. No, la mayor rentabilidad nos permite hacer más inversión y nos permite desarrollarnos, eso es lo importante. El aplicar impuestos está demostrado que fue lo que pasó en el pasado, en los años pasados, es que se tomaba, y si vimos las cifras de los que daba Ileana, la gente las empresas, tanto agropecuarias como las empresas comerciales, no podían tomar gente, no daban los números, no daban los resultados. Entonces, las empresas se reducían a la mínima expresión. No se tomaba gente y quienes hacían el doble trabajo o todas las funciones terminaban siendo los propios empresas familiares, los propios empresarios. Cuando yo puedo tomar gente, yo puedo dedicarme a otra cosa. Entonces, me permite crecer, me permite pensar. No está mal el concepto de ese de pensar de que la empresa lo único que hace es estar pensando cuando se habla de la rentabilidad. La rentabilidad genera crecimiento, sin duda. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros hicimos en el año 2017 una encuesta a nivel nacional, se encuestaron con el apoyo del BID, hicimos una encuesta, de la OIT, hicimos una encuesta a 2.500 empresas en todo el país. Y de esas encuestas llegamos a la conclusión de que había 5 ejes temáticos que le preocupaba al empresariado nacional de todos los sectores. Relaciones laborales. Y acá es muy amplio esto. Nosotros necesitamos relaciones laborales más modernas, actualizadas. Con esto no quiero decir no a los sindicatos, no a esto, no. Tenemos que estar trabajando, pero tenemos que ver si las relaciones o el sistema que nos está rigiendo hoy es el adecuado para el mundo que estamos viviendo hoy. Aparece una nueva figura que se ha acelerado, ya estaba en el Uruguay, pero se aceleró con la venida de la pandemia, que es el teletrabajo. Hay un proyecto de ley que es bueno, que hay que trabajarlo, pero lo tenemos. Tenemos que ser más flexibles y más dinámicos. El otro tema era innovación y tecnología. Estamos viviendo un mundo donde la tecnología es lo que domina. El avance tecnológico, la aceleración con que se presentan los cambios son brutales. Si nosotros no tenemos inversión en nuestras empresas, es difícil llevar adelante la inversión. Otro tema que nos abarca a toda la sociedad, y acá también, que antes era algo que estaba más lejos, la seguridad. Hoy la seguridad está pegando en todo, y lo que invierten en las empresas privadas en seguridad es muy grande, muy, muy grande. Entonces tenemos trabajando y se está trabajando. El otro tema es la competitividad, y ya se ha hablado de muchos temas acá, de la competitividad. Nosotros necesitamos ser más competitivos, necesitamos una inserción internacional, necesitamos abriendo al mundo. El Uruguay tiene que negociar con todos y con quien quiera, y necesitamos llegar a acuerdos. No es fácil, esto es una retórica, tal vez es muy fácil decirlo, pero no es muy fácil explicarlo. No, estamos dentro del Mercosur, creemos en el Mercosur nosotros, hay que trabajarlo. Hoy tenemos un acuerdo con la Unión Europea, en estos días ha salido que hemos tenido algunos problemas, pero son piedras en el camino, pero no es el final del camino ni mucho menos. El final del camino es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como otros tratados u otras posibilidades de acuerdos comerciales. Eso es importante. Esos son prácticamente y educación era el otro tema que me estaba olvidando, que es muy importante. Son los temas que el empresariado nacional vio con preocupación, son los temas que hoy nos están moviendo, y evidentemente cuando hablamos de competitividad es una palabra muy grande que abarca mucho. Costo del Estado, baja de tarifas, ser más competitivos, pero también nosotros tenemos que hacer, nosotros los empresarios es mucho, capacitarnos, invertir, prepararnos, y es por eso que nosotros, ustedes pueden ver acá, y ya termino, hay un proyecto al lado del banner de la Cámara que es Inspírame. ¿Qué es el Inspírame? El Inspírame es un apoyo que tenemos, un programa de apoyo de la Unión Europea con la Cámara y con las Eurocámaras del Uruguay, donde permite capacitar a jóvenes
y a mujeres emprendedoras en cómo enfrentarnos frente al acuerdo que va a demorar, pero cómo presentarnos nuestras empresas y prepararnos para negociar en el futuro y aprovechar las mayores ventajas del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Creo que por acá, yo hablo mucho, soy vendedor, así que por acá voy a parar y le voy a dar la palabra a Gonzalo, si no los voy a aburrir y volveremos. Bien, sí, en un ratito volvemos de nuevo. Gonzalo Valdés, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que entre Aldo y Julio han dicho muchas de las cosas que tenía pensadas para decir, pero bueno. A ver, respecto al agro y las dos curvas que vimos en el observatorio, primero la de ingresos me muestra cierto escepticismo de la gente, porque prácticamente la mitad de los productores no sabe o cree que va a tener menos ingresos que el año anterior. Menos del 20 los que creen que le va a ir mejor. Entonces, una vez más, volvemos a la rentabilidad. Cuando vemos la otra curva de menos empresas, cae algo así como el 7%, si no me equivoco. A nivel nacional, esa curva marca un 4,5%, o sea, evidentemente en San José hay un impacto importante respecto de la lechería. Y adentro de ese número de las empresas activas, hay también un movimiento muy importante, si bien siguen siendo activas, que han pasado de ser empresas con dependientes a sin dependientes. Entonces, todo este fenómeno me lleva a pensar que sin rentabilidad hay menos empleo, menos empresas. Una de las grandes cuestiones que entendemos que acá la rentabilidad hay que dejarla de ver como un cuco. Acá el empresario, el que emprende, el que arriesga, necesita obviamente tener un beneficio, pero también capacidad de invertir, capacidad de contratar gente, de dar mejor calidad de empleo, que era lo que hablábamos hace un ratito, yo lo decía. Pero también todos esos ingresos y ese empleo que va a generar van a derramar sobre la economía local, regional, departamental o nacional en cada uno de los comercios. O sea, genera, como todos sabemos, ¿no? Genera movimiento en la economía. Entonces, el principio de todas estas cosas está en la rentabilidad de quien emprende. Así que bueno, más o menos mis comentarios van. Te sacaron mucho, Gonzalo, te dejaron poco para decir. No, pero lo dijeron mejor que yo, así que bárbaro. Bien, bien. Gracias, Gonzalo. En la parte final le vamos a pedir a la economista Eliane Peralza que nos comente un poco el trabajo realizado por las instituciones en el Observatorio Económico y los objetivos a corto plazo. Después le vamos a pedir a Aldo Lema los objetivos en esto mismo, pero a mediano y largo plazo. Y después le vamos a pedir un cierre a Julio César Lestido y a Gonzalo Valdés. Así que, Eliane, adelante. Bueno, un poco para contarles lo que es el Observatorio Económico. Desde la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio es lo que denominamos cúpula empresarial. Eso quiere decir que tenemos representatividad en todo el país a nivel nacional. Y a través de nuestras gremiales socias, que son tanto regionales como sectoriales, siempre recibíamos como ese planteo de lo que comentaba Aldo, ¿no? Hoy, ¿no? Esa falta de estadísticas a nivel local para la toma de decisiones y para la generación de políticas públicas a nivel departamental. Entonces es que de ahí surge la idea desde la Cámara de Comercio de esta herramienta que le denominamos observatorios económicos. La primera experiencia fue en Florida, hace ya 3 años. Florida ya lleva un camino bastante adelantado, recorrido, ya están trabajando en este momento en la 5ª ola. Y en su momento también el primer observatorio se decidió implementar en Florida porque Florida tiene un desarrollo institucional y ya tenía un camino recorrido en lo que es el trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado. Ellos tienen también lo que se llama la Cámara Empresarial de Florida, que involucra lo que es la Sociedad de Productores de Leche, la Asociación Rural y el Centro Comercial. Así que en ese sentido se implementó en Florida, tuvo muchísimo éxito y ahí fue cuando decidimos extenderlo a otros departamentos del país. El objetivo, como mencionaba Aldo hoy también, es generar estadísticas a nivel departamental, ¿tá? Como mencioné hoy, para la toma de decisiones. Pero hay un par de cosas que me gustaría mencionar y es todas las externalidades positivas, aparte de la generación de estadísticas que se generan con el observatorio. Sobre todo esta coordinación público-privada, ¿no? Que en San José se ha dado y se ha dado muy bien. La Intendencia apoyó esta herramienta desde el primer momento
Y no solo que lo apoyó, sino que se ha involucrado muchísimo, incluso en lo que es todo el trabajo de campo que estamos teniendo hoy en día. Y otra de las cosas importantísimas que surgieron, que Aldo, cuando se enteró en un primer momento lo del Observatorio Económico de San José, se empezó a contactar con diferentes economistas del departamento que están esparramados por todas las localidades, Rodríguez, Libertad, y formó un grupo económico asesor honorario. Y eso es algo que no está en ningún otro departamento del país. Ya, como mencionó Julio, ya hay 7 observatorios económicos y es algo que solo sucedió en San José. Y tiene un valor muy alto. Contamos con un grupo de economistas jóvenes que ya tienen cierto camino recorrido, como Aldo, de todas las áreas de especialización de la economía, que no solo que nos proveen estadísticas, sino que también nos asesoran. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otra de las experiencias muy lindas que se han dado en San José, que tampoco se ha dado en otros departamentos, es que se decidió involucrar a estudiantes del sexto de Economía y de la UTU de Administración, para que no solo para que se acerquen a la herramienta y se acerquen a lo que ellos están estudiando, que es la economía, sino también para que se involucren en este proceso. Hoy en día hay 5 estudiantes que ya fueron seleccionados y que están trabajando como pasantes, haciendo las encuestas y obviamente que aprendiendo de todo este proceso que me parece que es muy valioso. Eso más o menos lo que... Perfecto, Ileana. Gracias. Aldo Lema, a ver un poco los objetivos a mediano y largo plazo. Bueno, ya hemos dicho bastante con Ileana. Voy a agregar algunos ejemplos simplemente. O sea, del primer objetivo, que es de tener datos, recopilar percepciones, darle continuidad a eso, que sea oportuno, porque la información, esta primera vez estamos presentando, o Ileana está presentando, información que fue básicamente compilada hacia abril, pero la idea es que la información sea oportuna y que a partir de encuestas, digamos, semestrales, se pueda tener en algún sentido, la percepción, el termómetro de lo que está pasando y también empezar a hacer preguntas que los propios, a veces, empresarios van incorporando, van sugiriendo, las gremiales van sugiriendo. Entonces, la información es clave. Un ejemplo es, como decía Ileana, para desarrollar mejores políticas públicas. Si San José quisiera tener un plan estratégico de 10 a 10 años plazo, bueno, necesita tener buena información sobre la situación del departamento. Y hoy hay facilidad para hacerlo a través de encuestas que se abaratan en términos de los costos. Y segundo, también recopilar toda esa información sobre San José que está en distintos lugares, segmentada, compartimentada. Hoy, obviamente que tecnología mediante se puede agrupar. Entonces yo creo que ese esfuerzo hay que apoyarlo, me parece muy valioso y por eso ese compromiso que yo adopté, digamos, de integrar más economistas. Segundo, como decíamos, también para consensuar, digamos, eso tiene que ver con que las gremiales que están aquí involucradas. Y la idea de que haya un grupo de economistas apoyando, yo creo que en esencia, cuando yo lo pienso, digamos, ¿por qué me pareció útil? Y no solo economistas, bueno, hay algún contador, pero gente del área de ciencias económicas, mañana se podrán integrar otras disciplinas, que sería muy valioso también. Bueno, uno, porque creo que podemos dar alguna orientación técnica, en ese sentido refuerza el análisis técnico, ayudamos en la orientación de la búsqueda de información, todos tenemos una red de contacto que hemos construido a lo largo de nuestra vida profesional y la podemos aportar, algunos más jóvenes podrán aportar otras habilidades, pero creo que en ese sentido ese es el rol de este grupo y sobre todo reforzar ese carácter independiente. Obviamente cuando hay un grupo de 10, 12 personas hay distintas sensibilidades políticas, ideológicas, religiosas y de otro tenor, pero lo que nos une, digamos, al final es que hay criterios técnicos para búsqueda de información, para las preguntas que hay que hacerse, para buscar las respuestas, para desarrollar las políticas públicas. Y ese contenido, me parece, está reflejado en este grupo, que como digo, además, gracias a sus redes de contacto, facilitan esa búsqueda de información. Yo simplemente quiero mencionar a alguna de la gente que está en el grupo, porque me parece muy valioso. O sea, hay técnicos de centros de estudio, Marcelo Pereda en el CIMBE o Alejandro Perroni en el Observatorio de Energía de la Universidad Católica. Hay economistas en cámaras empresariales, Ileana en la Cámara Nacional de Comercio, Sebastián Ruiz, que estuvo antes en Cambadu y que está muy vinculado también al centro comercial en San José.
Hay economistas en instituciones públicas, Jorge Ponce en el Banco Central del Uruguay, economistas en consultoras, Sebastián Iturralde, y después vienen economistas más jóvenes que han egresado últimamente, Sofía Escañi, Rebeca Pérez, Oriana Pianzola, Joaquín Cancela, Matías Hernández. Bueno, ese es un grupo que, digamos, en esencia quiere ayudar. Y combinando, digamos, los objetivos de largo plazo que bien definió Ileana y que algo traté de complementar de este observatorio, con los objetivos de largo plazo de San José en este mundo y en este país nuevo, digamos, que en algún sentido tras la pandemia se va configurando, yo creo que San José tiene una enorme oportunidad. O sea, y Uruguay tiene también una enorme oportunidad. O sea, el principal desafío que enfrentaba el sector agropecuario hace 150 años era tener escala, poder producir para el mundo. Como bien dice Julio, ganar hoy acuerdos comerciales y demás es clave, y ese ha sido un desafío desde hace 150 años. La posibilidad de poner bienes en los países, en las ciudades, en los segmentos de ingresos altos a nivel global. Antes fue Inglaterra, en otro momento en el siglo XX era más Estados Unidos, hoy es China. Ese fue un desafío. Bueno, hoy tenemos la capacidad de poner servicios en el mundo. O sea, desde aquí, desde San José, emprendedores pueden exportar servicios, y hay algunos que lo hacen. Porque el cambio tecnológico, que la pandemia cataliza y acelera, básicamente a donde va es a la posibilidad de exportar servicios. Desde nuestros lugares de trabajo, desde Montevideo, desde San José o desde cualquier ciudad del departamento, hoy se puede exportar servicios al resto del mundo. Obviamente que esto parece medio utópico. No es tan utópico cuando uno empieza a ver gente que ya lo hace. Y tampoco es tan utópico cuando vemos que en otras partes del mundo se hace más aceleradamente. Si se hace más aceleradamente, eso tiene que ver con ciertas condiciones que tenemos que desarrollar. La primera, está mencionada, es obviamente que esos proyectos tienen que tener rentabilidad. Y ahí hay una invitación a que los emprendedores piensen los proyectos hacia el resto del mundo. El Observatorio Económico también ayuda a tener esa información y ese análisis para desarrollar una presentación en PowerPoint cuando uno tiene que ir a vender el departamento al resto del mundo. También parece utópico, no es tan utópico. Acá yo veo a Mauricio Ronchi, que se ha tomado un avión y ha ido a vender el departamento a otros lugares de la región. Veo allá Diego Perdomo, si no me confundo, que hace un año se tomó un avión, hizo una presentación del departamento, de las oportunidades de negocio y fue a buscar inversionistas. Bueno, un observatorio económico que genere esa información, que nos dé una presentación estándar de lo que es el departamento, etc. Y están las autoridades aquí, que es su principal, muchas veces desvelo, el tratar de acercar inversión a San José. Entonces, veo esa oportunidad. Cuando combino el objetivo del observatorio con el objetivo de quienes hacen políticas públicas o del sector privado, al final hay un objetivo común. Se nos ha acercado el mundo. Ahora, obviamente, y con esto termino, es clave que exista esa rentabilidad en los proyectos, obviamente. Acá muchas veces matamos la gallina de los huevos de oro. Cuando aparece un proyecto atractivo, vamos y grabamos, digamos, las utilidades o la rentabilidad que sale de ese proyecto. Y al final estamos grabando la combinación de mano de obra y de capital. Si esas es las utilidades de una empresa, no es otra cosa que el resultado de combinar capital con mano de obra. Entonces, cuando grabamos, introducimos costos o problemas, digamos, dificultades, trabas para que esa combinación funcione más ágilmente, al final lo que estamos grabando es simplemente la asignación de capital y la contratación de mano de obra. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un cambio de percepción muchas veces del enfoque más general, pero también tenemos que ir inevitablemente, me parece, a desarrollar algunas habilidades que son claves en este mundo, que no son las habilidades del siglo XIX, ni son las habilidades del siglo XX. Es decir, hay una enorme oportunidad en el mundo hoy de exportar servicios desde San José hacia la región y hacia otras partes del mundo. Pero bueno, ¿cuáles son esas habilidades básicas que necesitamos? Y necesitamos jóvenes que hablen inglés perfectamente.
necesitamos jóvenes que programen perfectamente en lo que hoy es la necesidad de programación. Necesitamos jóvenes que tengan espíritu de emprender. O sea, los necesitamos desde la adolescencia, que vayan adquiriendo, digamos, las habilidades, el interés por emprender, por crear una empresa. Los tenemos que poner a prueba a los 17, 18 años a que hagan, digamos, un modelito de cómo sería la creación de una empresa. Les tenemos que dar otras habilidades blandas porque se van a tener que tropezar muchas veces en ese proceso, en su vida, y por lo tanto van a tener que tener habilidades para tolerar la frustración, por un lado, van a tener que tener habilidades para adaptarse porque el cambio va a ser constante. Ese conjunto de habilidades, hay otras, la responsabilidad, el compromiso, la adscripción al trabajo, la puntualidad, etcétera. Son todas habilidades que se pueden ir desarrollando en un joven hasta probablemente los 21 o 22 años, según dice la evidencia científica, y por lo tanto son habilidades que muchas veces tenemos que focalizar. Y por supuesto, dos elementos adicionales en esas habilidades que a veces están subestimadas, denigradas, digamos, que son las que mencionó Julio. Uno, lo comercial. Necesitamos preparar a estas personas que pueden tener el producto, pueden tener el servicio, pueden tener, digamos, las habilidades para crear la empresa, pueden tener las habilidades para emprender, pero tienen que ir a enfrentarse a personas, de distintas nacionalidades, etcétera, a abrir puertas, a golpear puertas primero, a tratar de abrirlas y con eso, digamos, vender. No es mala palabra vender ni cerca, al contrario. Con el tiempo voy envejeciendo y me van apareciendo las canas y me convenzo que probablemente el gerente o la persona más importante en una empresa es el comercial. Y además de eso, de negociar, que es el otro elemento fundamental, porque nos vamos a tener que encontrar con culturas distintas, nos van a cerrar la puerta muchas veces. O sea, el ir una y otra vez. Todos aplaudimos, digamos, lo que vemos en nuestros futbolistas. Y ahora todos aplaudimos lo que vemos en dLocal, esta empresa que quedó valorizada en 1.200 millones de dólares. Pero ustedes saben cuántos quedaron por el camino, muchos. ¿Y cuántas puertas a estos mismos, ya sea futbolistas o emprendedores, se les cerraron? Así que me parece que eso un poco trata de combinar los objetivos, quizás más de largo plazo, dada la pregunta del centro del observatorio, con también lo que pueden ser los objetivos de más largo plazo de un departamento como San José. Aldo, muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya. Vamos a pedirle al doctor Gonzalo Valdés y al señor Julio César Lestido en 3 minutitos cada uno, porque después se nos viene otra conferencia. Qué bueno que nos den un comentario de cierre, una conclusión sobre lo que fue la actividad. Bueno, gracias. Me quedé pensando con el tema de las empresas que van cerrando, desapareciendo. Eso, en términos de población, significa menos gente en el campo. No es simplemente empresas, son... Más cerca al micro, Gonzalo. Perdón. No solo son empresas, sino son personas que se van de la vida rural. Entonces, ahí lo primero que siempre volvemos al mismo tema, necesitamos generación de ingresos, ya sea vía renta o vía sueldo. Pero también tenemos otros deberes, o sea, son todos deberes nuestros los que tenemos que solucionar. Educación en el interior. Estábamos muy centralizados en Montevideo, en las capitales departamentales. Conectividad es otro de los temas. Infraestructura, los caminos, miro la intendenta por las dudas, pero... son cosas que tenemos que tener ser conscientes de que tenemos que solucionar para facilitar la vida en el campo. Y atractivos para vivir, yo creo que hay muchos. Los atractivos para vivir, para formar empresa y para generar familia en el medio rural son muchos y muy interesantes. Los que tuvieron o tienen vinculación con el campo saben lo que es la vida en familia en el campo. De hecho, esta cuarentena que hemos tenido nos ha hecho ver y valorar muchísimo eso. Mirando un poco por acá veo software, veo avance, veo gestión agrícola. Ese es uno de los grandes atractivos que hay para el sector agropecuario, la tecnología. Ayer escuchaba una charla donde decía que el software nos había pasado por arriba en este avance y que ahora viene el mundo de los sensores. A su vez veía un mosquito que aplicaba por sensores en cada una de las malezas, aplicaba el chorrito, o sea, no iba analizando.
O sea, hay cantidades de tecnologías que creo que para la gente joven especialmente, que es la que más está atraída hacia eso, va a ser un gran llamador, pero siempre si cumplimos los deberes. También hay otro gran desafío que puede atraer a la gente, que es el medio ambiente. Tenemos mucha preocupación, en los mercados la gente pide productos naturales que vienen del campo y tenemos todas las oportunidades para generarlo. Sé de ahí, hoy escuché María Fernanda, si no me equivoco, una noticia de que el ministro firmó un acuerdo con Nueva Zelanda de sensoriar. Bueno, hay proyectos, hay trabajos que se están haciendo. Y en definitiva todo esto busca producir más, producir mejor y terminar siendo esa punta de lanza que yo hablaba al principio, tratando de sacar el país adelante. Muchas gracias. Gonzalo Valdés, muchas gracias. Finalizamos con Julio César Lestido. Gracias. Estaba escuchando tanto a Aldo como a Gonzalo y sí, nosotros, Gonzalo recién estaba hablando de la tecnología y de lo importante que es la tecnología aplicada a cada uno de nuestros sectores. Y también con respecto a la tecnología y a ejemplos que había puesto Aldo, y sobre todo daba el valor de una empresa nacional que nació acá en el Uruguay y hoy está catalogada o, gracias a Dios, muy bien valuada. Lo importante de esto es, como dijo Aldo, son más las veces que nos caemos o las que fracasamos de las que tenemos éxito. Lo importante es bajar los brazos, lo importante es seguir trabajando en conjunto. Y las perspectivas y los desafíos fueron los que nombró Gonzalo. Tenemos muchos desafíos por delante, pero la mejor manera de enfrentar esos desafíos es buscar la concordancia entre nosotros, el acuerdo entre todos nosotros, la sociedad. Trabajar el sector privado con el sector público es fundamental, es necesario. No podemos trabajar uno sin el otro. El sector privado no puede estar ajeno del sector público y el sector público no puede estar separado del sector privado. Tampoco el sector trabajador puede estar... trabajadores somos todos, quiero aclararlo. El sector de empleados no puede estar ajeno a nosotros. Tenemos que trabajar en conjunto, buscar normas y reglas que nos permitan adecuarnos a las situaciones que estamos o a la situación sí que está viviendo hoy el país y el mundo en general. Lo importante, y quiero recalcar en esto, es de acá se sale apoyando a la empresa privada. No importa el sector, a la empresa privada. La empresa privada es la que genera riquezas, la que genera bienestar a toda la sociedad y es la que genera más equidad de todas. Debemos que apoyar a la empresa privada, tenemos que desarrollarla y fomentar en todos los ámbitos donde nosotros estamos, en cada una de las áreas donde nosotros nos desarrollamos. Esto nos va a permitir generar la suficiente bienestar y riquezas a nivel del país que permita que se puedan desarrollar las políticas públicas. Yo me quiero ir simplemente con dos mensajes. Uno, quiero desde acá agradecer y felicitar a todo el comercio nacional y sobre todo al comercio de barrio, al comercio de cercanía, a ese comercio que durante esta pandemia nunca bajó los brazos. Siempre estuvo al lado de su cliente, de su compañero, de su amigo, y siempre estuvo abierto, y eso es fundamental. Esa economía nunca cerró, y estamos hablando del 97% de las empresas uruguayas, que son micro y pequeñas empresas. Esos, los más sacrificados, los que estuvieron enfrente, poniéndole el pecho a la situación, sin duda eso es lo que nos han permitido crecer. Y me voy a ir con una frase que no es mía, por supuesto, que era de Churchill. Y habla sobre el tema de campo, de temas de campo. Me voy a tomar el atrevimiento y le pido disculpas, pero Churchill decía, mientras se vea al empresario como a la vaca que hay que ordeñar y no al caballo que tira del carro, va a ser difícil que sigamos creciendo. Muchas gracias. Señor Julio César Lestido, muchísimas gracias. Doctor Gonzalo Valdés, muchas gracias también. Economista Aldo Lema, muchas gracias. Economista Iliane Peralza, muchísimas gracias.
Finalizamos así entonces este panel, coyuntura económica departamental y nacional. Quédense sentados, ya continúa también la otra parte.